una mujer en su auxilio. Inglaterra había logrado penetrar los territorios franceses, había ocupado muchos de los territorios franceses, estaba muy bien posesionada de muchos de los territorios franceses, y desde luego Delfín Carlos, el Carlos VII, estaba en una situación sumamente difícil porque era heredero al trono, pero prácticamente lo que tenía eran algunas regiones, y desde luego su cuerpo de capitanes y de generales guerreros no estaban dispuestos a enfrentarse a la fuerza de Inglaterra. Esto hacía entonces que las esperanzas de Delfín, de Carlos VII, fueran muy pocas. Hasta que un buen día apareció una muchacha, una jibarita, que alegaba vivir una serie de experiencias carismáticas, donde unas santas, Catalina y otra de las santas llamada Margarita, se le aparecían y le daban una serie de instrucciones. Desde luego, esta muchacha, Juana de Arco, empezó a tener una influencia en Francia desde el punto de vista religioso, y desde luego ella alega haber tenido una visión donde se le dijo en esa visión que si ella dirigía los ejércitos de Francia, ella podía triunfar sobre Inglaterra. Desde luego, en ausencia de hombres que defendieran a Francia, Delfín quiso conocer a Juana de Arco. Pero no era mera y sencillamente porque tuviera mucha fe en ella, simplemente era porque no había nada más. No había nada más. Nadie más quería atender esa situación de una manera bélica y estratégica contra los ingleses. Así que Delfín la invita a una reunión. Y es interesante porque Delfín subió a la silla monárquica a un individuo, lo vistió de rey y lo puso en la silla monárquica. Y él se sentó dentro del pueblo y la mandó a buscar. Y cuando Juana de Arco entró al lugar de la audiencia, no miró al rey, al supuesto rey, que estaba sentado en el trono. Ella empezó a decir con permiso, con permiso, con permiso, y llegó directamente donde estaba sentado en el pueblo Carlos VII. Y ahí creyó. Y le dijo: yo quiero que tú sepas que esta visión que se me ha dado es verdadera, es auténtica. Yo vengo para devolverte los territorios de Francia. Claro, esto es parte de la historia, ¿verdad? Y desde luego, Carlos VII no tuvo otra alternativa que entender que de hecho la declaración que hace Carlos VII es decir, esta mujer sabe de mí hasta los secretos míos que yo mismo no he podido descubrir. O sea, él quedó impresionado con él. Cualquiera. Ahora, lo que es interesante es que ella se compromete con él a convertirlo en rey de toda Francia, no de una región, sino de toda Francia. Y desde luego, ella se dio a esa tarea. Fue nombrada jefa de los ejércitos franceses, esto en contra de los generales y de los capitanes del ejército francés, que veían a esta mujer como una intrusa que de repente ahora invoca, que habla con
con Catalina y con Margarita, unas santas, y que unos ángeles vienen y le dan instrucciones y le establecen la estrategia de guerra, y desde luego esta mujer se convierte en el símbolo patrio de Francia y se convierte inclusive en la mujer más importante, la que le va a devolver la esperanza a Francia. Así es que los generales y los militares de Francia la mastican, pero no se la tragan. O sea, te está haciendo la cara. y desde luego hubo un momento cuando ella ya había logrado con sus estrategias, y lo que es sorprendente es que en todas sus estrategias bélicas contra los ingleses ella prevalecía. Claro, había creado una motivación enorme en el pueblo. Ella combinaba muy bien toda la cuestión esta bélica con la religiosidad. Yo creo que todavía al día de hoy algunos ejércitos entienden que los religiosos pueden influir en sus soldados en ese sentido, ¿no? Así es que ella logra tener éxito extraordinario a tal punto que prácticamente reconquistó a toda Francia, hasta que finalmente logra que este delfín Carlos VII sea coronado como rey de Francia. ¿Cuánto tanto? Esta mujer, Tardó mucho. sí, tardó varios años. Déjame ver si yo tengo la nota por aquí. Pero prácticamente ella muere en el 31. Claro, esto no puso fin a la guerra. La guerra siguió prácticamente hasta el 49, hasta el 1449. ¿Ella murió en combate, pues? No, ya mismo vamos a decir cómo es que ella muere. Claro, Una negrita. finalmente ella quiere regresar. Ella se entendía como una juez. ¿Saben la historia de los jueces, verdad? Los jueces no eran militares permanentes. Los jueces eran una serie de individuos, hombres, mujeres, que entendían un llamado de Dios para defender una causa, y una vez terminaban su tarea, regresaban de nuevo a sus funciones cotidianas. Y ella, una vez logra su objetivo de darle a Carlos VII Francia, ella va donde él y le dice: mira, yo quiero regresarme a mi tarea cotidiana, yo quiero regresarme a mi función de vida. Pero desde luego Carlos no quiso. ¿Quién se va a soltar a una mujer tan valiosa como esta? Y ella acepta esa nominación del rey de que ella permanezca, y desde luego en medio de una escaramuza fue capturada. Y lo que es interesante es que no es capturada por ingleses, es capturada dentro de la escaramuza por franceses, que entonces la venden a los ingleses. Claro, hay unos datos que son bien tristes de esta historia de Juana de Arco, y es que por lo general en las guerras las personas prominentes de los pueblos podían ser capturados, pero con unos acuerdos eran liberados. Se pagaban unas indemnizaciones, se llegaban a unos acuerdos por tierra, y el país que tenía cautivo a un general o a un rey, pues se lo devolvía al país. Decía: bueno, pues por el dinero y por esto, pues. En ningún momento los franceses manifestaron disposición para negociar. Ni el rey tampoco. Para nadie. Ella fue abandonada por sus aliados, nadie pagó por su rescate, y desde luego los ingleses no tenían interés en retenerla,